Hermanos, quiero pedirte que por favor, si no tienes tiempo suficiente para ver este video, porque son 30 o 40 minutos más o menos, no lo veas. Y aparte el tiempo, cuando tengas el espacio, que estés tranquilo, que te puedas sentar a oírlo, por favor, en la noche podría ser, porque quiero que lo escuches bien porque esto habla de la estabilidad del crecimiento de la iglesia. Quiero que lo entiendas, que lo percibas en tu alma, para que pueda ser una realidad. Por favor, aparte del tiempo. Al final quiero que escuchemos una canción que se llama Este es el tiempo. Mediten en el mensaje de esa canción. Quiero compartir el tema estabilidad y crecimiento de la iglesia. Todos saben lo que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos experimentando este ambiente del coronavirus, la cuarentena, y eso nos ha llevado pues a cerrar los templos y evitar pues que nos congreguemos y podamos adorar juntos al Señor y recibir una palabra juntos. Pero bien, por mucho tiempo les estuve hablando de los grupos familiares, hemos estado hablando de los discipulados. Y este es el mejor momento para poder practicar lo que hemos enseñado durante tanto tiempo. Discipulado, grupos familiares. Discipulado, grupos familiares. Es preocupante que los edificios, los auditorios se cierren, pues hay una cierta desventaja, ¿verdad? Pero si recordamos bien, nos vamos a la historia, cuando la iglesia primitiva, en primer lugar no habían templos, la iglesia no se reunía en ningún edificio, ¿verdad? Ningún templo. En segundo lugar, la crisis era seria, la crisis política y la crisis económica. Los cristianos eran perseguidos. Saulo de Tarso se entraba a las casas, sacaba a las mujeres y a los hombres, los llevaba presos, los torturaba. Y pues era terrible en aquel entonces. El que se convertía era porque se convertía. Y nosotros estamos viviendo una crisis que ahorita es debido a una epidemia. Probablemente más adelante, recuerden que Jesucristo dijo, por mi nombre seréis aborrecidos y seréis perseguidos. Y pues eso se dio en aquellos tiempos y probablemente ahora, probablemente se nos cierren los edificios por predicar el Evangelio. Pero bien, aprovechemos este tiempo. Y la pregunta es cómo estabilizar la iglesia o cómo mantener la iglesia estable y que la iglesia siga creciendo. Me refiero a alcanzar más gente para Cristo, para que hayan más personas listas para partir con el Señor a la vida eterna, que es el trabajo que Dios nos ha dado a todos. Bueno, número 1, en primer lugar, dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice la palabra que Cristo inició su ministerio con 40 días de ayuno y de oración. Jesús se dedicó, antes de dedicarse al ministerio, se dedicó a orar. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, tener una vida de oración. Mire, hermano, es difícil poder tener resultados en nuestro ministerio. Ver resultados en los discípulos, ver resultados positivos en los grupos familiares, ver que los discípulos se levanten, pues, y sean hombres llenos del Señor. Y es difícil ver que los grupos familiares se multipliquen si Dios no es el que está haciendo la obra. A veces creemos que porque tenemos doctorados, licenciaturas, porque podemos expresarnos o porque tenemos capacidad de hablar y de manejar las masas, ¿verdad? Y mover gente, creemos que la cosa va a suceder como Dios quiere. No. Mire, la obra es de Dios. Entonces necesitamos estar cerca del jefe. Dios llamó a Moisés al monte, lo estuvo en el monte, llamó a Elías al monte, Jesús fue al monte con sus discípulos y Pablo habla de oración. En el libro de Hechos 6:4, los apóstoles dicen,
Mire, hay problemas entre los griegos y la iglesia porque no se atienden a las viudas. Pero nosotros no podemos estar sirviendo a las mesas. Necesitamos entregarnos, dice, a la predicación y al ministerio de la palabra. Para los apóstoles era importantísimo la vida de oración. Y yo quiero motivarte, maestro de discipulado. Quiero motivarte, líder de grupo familiar. Hermanos, si queremos hacer la obra como Dios quiere, quiero decirte que necesitas tener una vida de oración. Es allá en las alturas como el águila, como les compartí, porque dice que el águila tiene su nido dentro de una roca en las alturas. La roca es Cristo y necesitamos relacionarnos con Cristo todos los días porque Él es el dueño de la obra. En las alturas es como podemos visualizar mejor la voluntad de Dios, entender mejor el plan de Dios y podemos ver la necesidad con mayor amplitud de la obra de Dios. Necesitamos estar en la presencia de Dios y en tercer lugar el águila se renovaba allá en las alturas. Hay un punto en que nos sentimos fatigados, cansados, agotados, ya no queremos ser maestros de discipulado, estar con esos rebeldes, decimos que ni vienen a los discipulados, no queremos trabajar en un grupo familiar, ya queremos renunciar, pero claro, ya estamos reventados porque todo es en la carne, pues. Entonces necesitamos ir al monte, arrancarnos las plumas, el pico, las uñas y esperar en la presencia de Dios que Él nos pueda renovar. Número 1. No descuides tu vida de oración y del estudio de la palabra. Si no, no vas a hacer el trabajo que Dios quiere. Y número 2, debemos darle la importancia que tiene el discipulado. Ok, así quiero extractarlo, explicarlo en pocas palabras, cómo se trabaja con el discipulado. Número 1, pues el pastor, con su equipo de trabajo, que es el consejo de pastores, lo que la Biblia le llama consejo de ancianos, dirigimos o velamos para que los discipulados estén funcionando. ¿Cómo funcionan? Bueno, el discipulado tiene un coordinador general, que en este caso es nuestra hermana Maribel, ¿verdad? El coordinador general trabaja o se comunica, coordina las enseñanzas y vela para que el discipulado funcione con los maestros de discipulado. Ese es el trabajo. Vea el orden que estamos llevando. Segundo, el maestro de discipulado trabaja y coordina lo que recibió y transmite la enseñanza del Señor a sus discípulos. A sus discípulos. Ese es la estrategia del discipulado, ¿verdad? Entonces, el discípulo, pues, después de ser enseñado por su maestro, quiero explicarles, pues, tiene que dar frutos, ¿verdad? Tiene que dar frutos para que este discípulo un día se convierta en un líder. El propósito del discipulado, señores, no es informar, aunque va la información. El propósito del discipulado, maestro, es que formes tu discípulo. Pablo decía en Gálatas 4:19, dice, hasta que Cristo sea formado. O sea, la meta de Pablo y la visión de Pablo era formar líderes. La visión de Pablo es que ese discípulo tuviera otros discípulos. La visión de Pablo era que ese discípulo fuera un predicador del Evangelio, llevar el Evangelio, o sea, alcanzar a otras personas. En este caso nosotros estamos formando discípulos para que tomen discípulos y para que abran en el futuro su grupo familiar, que hacia eso vamos, pues, ¿verdad? Por eso el que es maestro tiene que dedicar su tiempo a sus discípulos al 100. Maestro discipulado, tu mayor preocupación no es el ministerio musical.
maestro discipulado, tu mayor preocupación no son las reuniones de matrimonio, no son cualquier otra actividad. Tu preocupación al 100 debe de ser tu discípulo, que ese discípulo esté creciendo, esté orando, esté cumpliendo con su mayordomía de diezmar, de ofrendar, que ese discípulo ya está involucrado en los grupos familiares. Esa es tu visión y ese es tu trabajo. Ese es el trabajo que tienes que hacer, maestro discipulado. En esta cuarentena, quiero pedirles que trabajemos de esa manera. O sea, comienza a pensar cómo mantener el crecimiento y la estabilidad de tu discípulo, de tu discipulado. Bueno, ahorita Maribel les está dando dirección y ayer leía un mensaje en WhatsApp donde María José dice que no tiene unos discípulos que no tienen computadora, no tienen pues cómo recibir la comunicación a través en directo. Y Maribel daba la idea que lo hagan, le grabe el mensaje en WhatsApp. Eso significa buscar alternativas. Como maestro discipulado, tienes que buscar la alternativa de cómo comunicarte con tu discípulo. Ver si está bien, si está saludable, si no está enfermo, si tiene comida, si tiene trabajo. Tienes que preocupar. Ese es el trabajo tuyo, hermano. No, olvídate del matrimonio, de los jóvenes, olvídate de tu prioridad número uno como maestro discipulado, solo es dedicarte al 100 a tu discípulo, que esté perseverando, que no se está descarriando, si está frío, si está caliente, si está creciendo, si no está creciendo, si está fiel. Bueno, tu preocupación es esa, hermano, maestro discipulado, por favor, para que podamos tener una iglesia en crecimiento, hermanos. Hagamos cuenta y caso que esto va a durar meses. Es más, no sabemos cuándo se van a abrir los templos. Entonces, dejemos de estar pensando cuándo se van a abrir. Solamente haz tu trabajo y busca la manera de cómo comunicarte con tu discípulo. Alguno dirá, pastor, pero es que yo ya terminé el folleto, yo por eso ya no los llamo. Hermano, si tu hijo se te casa, no es que ya porque se fue de la casa ya no le vas a hablar, sigue siendo tu hijo. Mire qué importante. En el libro de Gálatas 4:19, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo llama a sus discípulos hijos. En el libro de 1 de Timoteo 1:2 dice, verdadero hijo en la fe. O sea, mira a tu discípulo no como un alumno. No mires a tu discípulo como un alumno. Míralo como un hijo. Y si ustedes leen en el libro de Segunda de Corintios, que me gustaría que lo leyeran, capítulo 12, déjenme buscarlo, no lo tenía preparado, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 14, vean lo que dice. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No busco su dinero, no busco su material, lo busco a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres y no los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Interesante. Pablo habla como un padre, y yo quiero que en tu corazón se despierte ese espíritu de padre, ¿verdad? Quiero aclarar, no corras por terminar el folleto. Hay maestros que terminan el folleto en 3 meses, yo lo termino en un año y medio, porque van a la carrera, es que estos tienen que, y después les ponen un examen. Hay gente que te saca un 100 en el examen y en la vida te sacan un 0 porque andan mal, tienen la cabeza llena de letra, pero su carácter no fue bien formado porque vamos a la carrera. No, esa hora y media que tienes con tus discípulos debe de ser, número 1, para enseñarles la palabra, y número 2,
para aplicarles la palabra. Por ejemplo, si tú tocas el tema de la oración, que es el tema que se toca en el primer nivel, y tú en la segunda reunión les preguntas, ¿estás orando? Entonces ellos dicen, pues más o menos, entonces vamos a volver a tocar el tema, porque no vamos a cambiar de tema hasta que tú aprendas a orar. Amén. De eso se trata el discipulado. Un padre de familia agarra a su niño, por ejemplo, yo, mi nieto Isaac, que es la experiencia más reciente que tengo. Isaac, yo lo agarraba de sus bracitos y lo soltaba para que caminara. Se caía y lo volvía a levantar. No, tiene que aprender a caminar. Y saben que estando aquí en España en un mall lo agarramos y lo pusimos para que le dijéramos, camine solo, camine solo. Y se caía, lo volvíamos a poner. De repente gritamos, miren que Isaac está caminando solo. Tremendo. Hermano, si tu discípulo no está caminando, vuélvelo a agarrar de la mano. No está orando, vuélvele a enseñar la oración. No está diezmando, vuelve a enseñar del diezmo y de la ofrenda. Si no está trabajando en grupos, cada vez que yo me reunía con mis discípulos, especialmente la primera vez que yo me reúno con ellos, lo primero que pregunto, ¿en qué está trabajando usted? Pues yo estoy en el tercer nivel. Bueno, yo soy líder de grupo, estoy con matrimonios, estoy con niños. Yo digo, tremendo. ¿Y usted? La verdad que todavía no estoy bien. ¿Cómo es posible que después de 3 años, o 3 años, 4 años, de estar en primer nivel, segundo nivel, usted me viene a decir que no tiene ningún ministerio? Para mí usted debe de regresarse al primer nivel, porque usted no ha aprendido nada. Porque mi idea es levantar líderes. El maestro de primer nivel es formar a ese niño espiritual con la mentalidad que está siendo formado para servir. En discipulado no estamos para estar robándole la cabeza a la gente, tal vez al principio, no es primer nivel, pero ya segundo, mediados de primer nivel y segundo y tercer nivel, son gente que ya debe estar al frente de la batalla, ¿verdad? Haciendo el trabajo de Dios. Y yo he hablado con todos y espero, y muchos han respondido. Y ahí están, pues. Pero ese es el trabajo tuyo. Somos padres espirituales. Y además de padres, somos pastores. Pastores. El concepto de pastor está en el libro de San Juan, que me gustaría que lo leyeras, en el capítulo 10. San Juan capítulo 10, déjeme buscarlo, por favor, que no lo tenía listo. En el versículo 11, 10, 11 de San Juan, dice la palabra: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Cuando nosotros no tenemos carga por los discípulos, no te interesan la vida del discípulo, tu único interés es cumplir con la responsabilidad que te dio el pastor. El pastor me puso de maestro para voy a dar clase. Pero no se trata de dar una clase, se trata de que te involucres emocionalmente, que sientes esa responsabilidad de sacar adelante. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie tiene mayor amor que este, dice Jesús, el que da su vida por sus amigos. Es importante que tengas un espíritu de pastor, que te dediques a pastorear. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Tienes 3? Cuida esos 3. Deja de estar preocupado por otros ministerios, por los matrimonios. Si estás en ministerio de matrimonios, está bien, pero tu prioridad son esos 3 discípulos. Tienes 5 discípulos, tienes 10 discípulos. Dedícate a ellos, cuídalos, pastoréalos. Mira que estén bien espiritualmente, que estén creciendo en Dios. Hermano, hay que hacerlo. Y somos pastores y somos padres espirituales. Ese es el espíritu. Jesucristo dice en Mateo 28, 19, dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan hijos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un líder. Un discípulo es aquel que está siendo formado para liderar. Usted está formando a ese joven, a esa mujer, a ese matrimonio para liderar en el futuro.
no lo está enseñando para que saque un 100 en el examen, no. Hay gente que, yo he tenido en mi discipulado gente que no han sacado ni 20%, pero son buenos líderes, son excelentes líderes. Ahí tenemos la hermana Carmen, una mujer que no puede leer ni escribir, y estuvo en mi discipulado mucho tiempo. Ahí pasa trabajando en la obra, metida de lleno. Estuvo en el banquito un montón de tiempo, después en Colonias Unidas, y no sé si sigue en Colonias Unidas, pero una mujer de Dios tremenda. Nunca le puse examen porque no podía escribir. Hermano, tu preocupación es hacer discípulos, hacer una persona igualita a ti. Ahora, si tú eres mal maestro, por favor, que Dios te quite. Pero tienes que ser un buen maestro, alguien que ama a esas 3 personas o 5 o 10 las que tengas en el discipulado, que se preocupe por su vida espiritual, por su crecimiento, por su vida familiar, por él, por su vida íntegra, para que salga adelante y sea una persona grande e importante en esta vida. Esto es importante. Qué importante es el discipulado. Eso es todo. Entonces, maestro, para tener estabilidad de la iglesia, es el trabajo que tú haces. Sabe que la iglesia ha crecido por el trabajo que hacemos en equipo. Yo como pastor, que coordino un consejo de ancianos o de pastores, estos pastores tienen una área definida, por ejemplo, Maribel, que está coordinando los discipulados, y Maribel trabaja con los maestros discipulados y los maestros discipulados con sus discípulos, haciendo el trabajo como maestro, como un padre, como un pastor. Traemos estabilidad a la iglesia, y esa estabilidad nos lleva ¿a qué? A un crecimiento. Imagínense que hubo más gente orando ahorita que Alan dirigió el tiempo de oración en directo por internet, que los que llegan al templo. Al templo llegaban 8 y ahorita en directo habían 19 personas que se reportaron. Yo creo que hubieron más. O sea, el crecer en los templos, hermano, no significa que la iglesia deja de estabilizarse. La iglesia primitiva, los mejores avivamientos de la historia fue cuando era perseguida y no estaban en templo. ¿Y por qué no podemos hacer lo mismo nosotros? Si el mismo Dios de aquellos en aquel entonces es de ahora y tiene el mismo interés y nos quiere usar. Solo lo que Dios necesita es hombres y mujeres que se dediquen a cuidar a sus discípulos. Cuide a sus discípulos, cuide a sus discípulos. Escuche a la coordinadora general de los discipulados. Ella está siendo dirigida por nosotros, por mí como pastor y el consejo de pastores. Estamos velando. Cuide a sus discípulos. Maribel como coordinadora va a velar de que usted esté bien y que usted esté creciendo y que esté buscando de Dios, y usted debe velar para que sus discípulos estén bien. Y vamos a ir bien. Esta estabilidad que le damos a los discípulos, ¿qué nos va a traer? Crecimiento de la iglesia. Porque el discípulo sabe y fue enseñado que fue llamado para liderar. ¿Y qué es un líder? Un líder es aquel hermano que hace producir las cosas. Y la visión es alcanzar a un mundo para Cristo. Eso tenemos que hacer. Por favor, hagamos el trabajo del discipulado. Vamos a tener estabilidad y vamos a tener crecimiento, ¿verdad? Necesitan algún consejo, hablen con la coordinadora general, ¿verdad? Y si Maribel pues necesita ayuda, va a hablar conmigo, ¿verdad? Y si yo no puedo definir algunas cosas, reúno el consejo de pastores para que hablemos del asunto. Pero queremos llevar una dinámica, amén, una dinámica. De ahí desde tu casa, con tu celular, con tu computadora, comunícate, busca cómo comunicarte y vela por la vida de esa persona. Amén. Los padres proveen para los hijos y no los hijos para los padres, dice la palabra Pablo en capítulo 12 de 2 Corintios que leímos. Y el buen pastor, el asalariado, el que busca sus propios intereses, no le interesan las ovejas. A él le interesa de cómo estar bien él. Discipulado, y con eso termino el tema del discipulado, no es una clase. El discipulado es
un ambiente de familia, donde el maestro es un padre, es un pastor y se preocupa por el crecimiento. No dejes de darle enseñanza, no corras por terminar el folleto, asegúrate que tus discípulos están practicando y ten una buena comunicación con ellos. Que Dios me los bendiga. Te llamó, de dónde te sacó y que te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, declarar palabra de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar